Bueno, vamos a ver otros problemas, en este caso de transistores, de teoría de circuito aplicado a transistores, ¿no? En este caso se trata de un transistor de efecto de campo. Tiene el símbolo y el modelo que se muestra en la figura A y B. Este sería el símbolo, donde G es la compuerta, D el drenaje y S la fuente. Encuentra la función de transferencia, la resistencia de entrada y de salida para el circuito que se muestra en C. Este sería el modelo eléctrico, que es básicamente una fuente de corriente controlada por voltaje con la puerta abierta. Es decir, que la puerta ve una resistencia casi infinita. Luego encuentra la función de transferencia, la resistencia de entrada y de salida. Encuentra el equivalente de Thevenin para el circuito en las terminales del voltaje de salida, en este caso. Bueno, lo primero que vemos es que si aplicamos este modelo a este circuito nos da esto, ¿verdad? Vemos que la función de transferencia es voltaje de salida entre entrada. Con la entrada igual a 1 nos quedaría el voltaje de salida. Pero el voltaje de salida sería la corriente por la resistencia, es decir, 10 a la menos 2 por 1000, que sería 10. Así que la función de transferencia es simplemente voltaje de salida entre entrada igual a 10. Luego la resistencia de entrada, aplicamos una fuente de voltaje VDT, la corriente IDT sería I, y la resistencia de entrada sería VT entre I. En este caso I es 0 y por tanto la resistencia de entrada es infinita. Y para la resistencia de salida aplicamos lo mismo, VDT pero la salida, entre el resistor, la corriente I sería la corriente de prueba, y hacemos 0 esta fuente de voltaje independiente, es decir, hacemos un corto acá, pero en este caso tendríamos V, que sería el voltaje entre la puerta y la fuente, y tierra igual a 0. Si V es igual a 0, esta fuente sería 0, y por tanto la resistencia de salida sería simplemente la resistencia de un K. Y esto sería el equivalente de Thevenin. Sería 10 voltios el voltaje de Thevenin y la resistencia de 1K. Ahora nos dice repite el ejercicio anterior para el circuito que se muestra. En este caso un poco más complicado. Y fíjense que en este caso se ha puesto la entrada entre el drenaje y la fuente, y la salida se está tomando por la compuerta. Bueno, aquí ¿qué hacemos? Planteamos el nodo, tendríamos aquí dos nodos, el nodo B1, la ecuación de nodo, el nodo B, la ecuación de nodo. Aquí tendríamos también que el voltaje de salida, en este caso esta corriente sería 0 y por tanto el voltaje de salida sería B. Aquí tendríamos entonces el voltaje de salida sería B. Y bueno, y resolviendo las ecuaciones al final podemos hallar que el voltaje de salida sería 0,332. Luego para la resistencia de entrada, en este caso aplicamos el voltaje de prueba, sería el voltaje de entrada entre I. Sería este voltaje de entrada entre I. Con el voltaje de entrada igual a U, la corriente I, bueno, aquí de 4 hallamos B1 y luego hallamos la corriente I, que nos daría 0,333, y podemos hallar la resistencia de entrada como igual a 3 kiloohmios. Y para la resistencia de salida hacemos la entrada igual a 0, ponemos el voltaje de prueba, la corriente de prueba, y la resistencia de salida sería VT entre I. Bueno, aquí tendríamos el nodo, una ecuación del nodo B, que sería esta de aquí, una ecuación del nodo B1.
Y ya con esto resolvemos B1 en función de B, que sería esta ecuación. Luego tendríamos que I se podría ver también como BT menos B entre 1. Y con eso ya podemos resolver para la resistencia de salida. Nos quedaría 1 entre 0,6, 1,66 kiloohmios. Entonces el equivalente de Thevenin visto en la salida sería la resistencia de salida de 1,66 y el voltaje de Thevenin que sería de 0,332. Sería este voltaje de Thevenin 2,5 por B. Bueno, esto es bastante sencillo, pero bueno, es una introducción a lo que sería la teoría de circuito aplicada a los transistores. A ver, luego tenemos otro problema. En este caso el problema es interesante porque nos dice que demuestra que el circuito amplificador operacional, este de aquí, proporciona una conversión para una fuente de corriente controlada por voltaje ideal con la corriente de salida I2 tomada de la carga. ¿Cuál es el valor de la constante de ganancia? Básicamente lo que tenemos que demostrar es que este modelo, esta configuración con el amplificador operacional, puede producir una corriente, una fuente de corriente controlada por voltaje ideal, donde la corriente sería I2. Bueno, entonces resolvemos aquí para I2. Tendríamos aquí este voltaje, el voltaje menos sería igual al voltaje más, por tanto, como esto es B1, esto sería B1. Tendríamos I2 igual a, como aquí no hay corriente, entonces la corriente I2 que va por acá, viene por acá y sería la corriente que pasa por G, por la conductancia G. Por tanto, I2 sería menos B1G. Y de aquí ya sacamos que I2 de T sería igual a B1 de T por K, donde K sería menos G. Es decir, aquí vemos efectivamente que I2 solo depende de B1, de la entrada, y no depende de la carga. Y la constante de la ganancia de la fuente o la constante proporcional de la fuente de corriente controlada por voltaje sería K igual a menos G, donde G sería la conductancia que tenemos aquí. También vemos que al depender solo de B1 y no depender de la carga, se comporta como una fuente de corriente controlada por voltaje ideal. Es decir, si vemos aquí el modelo, tendríamos aquí la carga, la corriente I y la corriente I2, ¿no? Esta corriente I produciría el voltaje BL y vemos que I2, que sería igual a K por B1, no depende de la carga, es decir, no depende del voltaje BL. Por ejemplo, BL es igual a RL I2, no afectaría a I2, porque solo depende de B1. Básicamente tendríamos una corriente I2 que tendría un voltaje a través de la fuente de corriente, que podría ser cualquiera, en este caso BL, como corresponde con una fuente de corriente controlada por voltaje ideal. En las fuentes de corriente ideales, la fuente de corriente da una corriente, en este caso I2, y puede tener cualquier voltaje a través de la fuente de corriente. También la podríamos ver como si no fuera ideal, tendría una resistencia de entrada que sería distinto a infinito. Como en este caso es una fuente ideal, R de entrada la podemos considerar infinita. Aquí podemos ver qué pasaría si la resistencia interna de la fuente de corriente I2, R interna, fuera infinita. Tendríamos este modelo, tendríamos esta resistencia acá, y si hacemos la ecuación de nodo en BL, nos da que I2 ahora sí dependería del voltaje BL a través de RL y a través de la resistencia interna. Por tanto, I2 variaría con RL, es decir,
y 2 se vería afectada por la propia corriente. Entonces ya no sería una fuente de corriente, seguiría siendo una fuente de corriente controlada por voltaje, pero no ideal, no sería ideal, sino no ideal. Bueno, esto es un problema interesante de cómo generar una fuente de corriente controlada ideal a través de un circuito de amplificador operacional. Vamos a ver otro problema de transistores. Ahora nos dicen, empleando el modelo de un transistor, este modelo que tenemos aquí, el modelo beta de un transistor NPN, demuestra que el circuito que se muestra, este circuito, brinda una conversión para un sin. Ahora vamos a demostrar que este circuito se puede comportar como un sin. Ya habíamos visto que el sin tenía esta característica de la corriente I1, el voltaje V1, la corriente I2, V2, la carga RL. Habíamos visto de que la resistencia vista en la entrada sería menos RL por una constante proporcional que sería R1 entre R2. Y las ecuaciones del sin también son de que V1 tiene que ser igual a V2 y R1 y 1 aproximadamente igual a R2 y 2. Entonces vamos a demostrar que este circuito genera estas dos ecuaciones y por tanto sirve para generar un sin. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Colocamos el modelo del transistor IB, beta IB, lo colocamos dentro del circuito original. Aquí tendríamos un transistor, aquí tendríamos el otro. IB2, beta IB2, aquí estaría el segundo transistor, aquí el primero. Y bueno, definimos un voltaje de nodo B, un voltaje B', ponemos B1 y 1 entrando, B2 y 2 entrando. Y ahora hay que hacer las ecuaciones, plantear las ecuaciones y resolver, ¿no? Bueno, aquí tenemos una ecuación, B1 menos B2, sería la caída aquí más la caída aquí. Luego tenemos una ecuación de nodo en B. Luego tenemos una ecuación de nodo en B'. Por ejemplo, en B' sería tan simple como bueno, aquí tendríamos beta y B. Bueno, tendríamos la ecuación de nodo B y tendríamos una segunda ecuación que sería, fíjense que aquí IB2 sería igual a menos beta y B. Y ya con estas tres ecuaciones ya podemos resolver. Si hacen toda el álgebra, llegarían a que IB tiene esta forma. Luego del circuito tenemos otra condición. Fíjense que aquí B1, que es este voltaje, sería igual, por este corto, sería igual a B'. El voltaje de aquí a aquí es igual que el voltaje de aquí a aquí. Entonces tendríamos B1 igual a B' y por acá haríamos que B2 fuese igual a B' y por tanto tenemos B1 igual a B2, que es una de las condiciones que tiene que cumplir el sin. Habíamos dicho que B1 tiene que ser igual a B2 y la caída en R1 debe ser igual a la caída en R2, ¿no? Y para la segunda condición de 9, sabemos que si trabajamos con transistores con beta alta, IB, en este caso de 9, sería mucho menor que I1 más I2, porque aquí quedaría un término beta cuadrado, y 1 entre beta cuadrado, si beta es grande, es mucho menor que 1, ¿no? Entonces podemos despreciar IB respecto a I1 y I2, y podemos obtener de 4, sabiendo que B1 es igual a B2, esto sería 0, nos quedaría entonces esto aquí, luego despreciamos el término en IB, y efectivamente nos da que R1 y 1 es aproximadamente R2 y 2. Entonces el circuito de transistores, con los dos transistores, pueden producir o servir como conversión para un sin. Bueno, vamos a ver otro problema con transistores.
empleando el modelo de transistor que se ilustra en la figura. En este caso sería un modelo alfa para el transistor. Fíjense que es ligeramente distinto al beta. Encuentro un conjunto de relaciones que describe el circuito que se muestra y que tenga la forma que nos presentan aquí. Y luego en el límite, cuando alfa del transistor tiende a ser a cero, se acerca a la unidad, ¿cuál es el dispositivo que este circuito convierte, ¿no? Tenemos aquí este circuito con B1 y 1 entrando, B2 y 2 entrando, y tendríamos tres transistores, T1, T2 y T3. Y la resistencia R1 y R2. Solo tendría dos resistencias, y vamos a tratar de ponerlo en esta forma que nos piden aquí para hallar estas conductancias G11, G12, G21, G22. Bueno, aquí, fíjense, a pesar de que me están dando un modelo de alfa, yo por error metí el modelo beta del transistor, ¿no? Con la corriente de base, la corriente de colector beta IB y la corriente emisor IB, la corriente de base por 1 más beta. Lo hizo por error, ¿no? Pero eso después lo podemos arreglar como vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, ponemos aquí los tres transistores. Aquí estaría el primero. Aquí estaría el segundo. IB2, beta IB2. Y aquí el tercero, IB3, beta IB3. Ustedes lo pueden hacer poniendo el modelo original con alfa. El modelo alfa para el transistor. Bueno, aquí hay que buscar todas las ecuaciones que nos hagan falta. Aquí tenemos este nodo. I1 es igual a IB2 más beta IB. Luego tendríamos, tendríamos esta otra ecuación con IB3. Sería aquí, ¿no? Fíjense que IB por 1 más beta, que sería la corriente del emisor del transistor 1, sería igual a IB3 por 1 más beta. Que sería este caso aquí. La corriente del emisor 1 sería la corriente del emisor 2. Y otra cosa es que este transistor, el transistor 3, fíjense que es distinto a este, ¿no? Este tiene la flecha saliendo porque es NPN, este también, el 2, y el 3 tiene la flecha entrando porque es un transistor PNP. Y el modelo es ligeramente distinto, ¿no? Las corrientes se ponen saliendo, IB3, la del colector beta IB3, y por tanto la del emisor entrando IB3 por 1 más beta. Esa es la diferencia entre el NPN y el PNP. Luego tendríamos aquí un voltaje de nodo, el voltaje B1. En este caso lo hallamos como el voltaje B1 sería el voltaje en la caída del resistor R2. Por tanto sería esta corriente por R2. Y B2 también lo podríamos hallar como IB, la caída a través de B2 sería este voltaje de aquí a aquí, y a través de este corto sería la caída en la resistencia R1, y por tanto sería R1 por IB1 más beta negativo. Bueno, luego sería hacer todo el álgebra. IB2, bueno, el álgebra es más o menos larga. Y luego llegamos a I2. Podemos hallar I2. La idea es poner I2 en la forma de B1 que contenga B1 y B2. I2, en este caso B1 por un factor menos B2 por otro factor, ¿no? Porque la matriz que nos están pidiendo ahí es de esa forma, ¿no? Es I2 por una matriz de conductancia por el vector B1 de los voltajes.
Entonces tenemos que expresar I1 y I2 en función de B1 y de B2. Luego I1 también lo expresamos en función de B1 y B2 y lo ponemos en forma matricial. I1 y 2, la matriz de conductancia por B1, B2. Aquí hay un error, esto sería I1 y esto sería I2. Luego siguen trabajando. Aquí sacamos un factor común 1 entre 1 más beta y lo comparamos con la matriz que nos están pidiendo, ¿no? Pero antes de hacer la comparación directa, como aquí estamos trabajando con betas, y aquí aparece beta, y aquí también, vamos ahora a hacer la relación entre beta y alfa. Bueno, sabemos que IC, en el modelo de beta, IC es la corriente del colector es beta por la corriente de la base, la corriente del emisor es la corriente de la base por 1 más beta, y en el modelo de alfa, la corriente del colector es alfa la corriente del emisor. Y con estas tres ecuaciones podemos hallar la relación para alfa. Fíjense que al final alfa nos queda en función de beta o beta en función de alfa. Es decir, beta es igual a alfa entre 1 menos alfa. Como aquí aparece 1 entre 1 más beta, también hallamos 1 entre 1 más beta, que sería 1 menos alfa. Y ahora sustituimos beta y este factor aquí en la matriz. Y ahora ya nos queda la matriz en función de alfa. Y ahora ya podemos hacer la comparación con esta matriz de aquí. Por tanto, G11 sería esta conductancia sería este factor de aquí. G12 sería G21 y G22. Y luego nos dicen qué pasa si alfa tiende a 1. O qué pasaría si alfa tiende a 1, beta tendería a un número muy grande. Si estamos trabajando con transistores con beta grande, bueno, si alfa tiende a 1, este factor tiende a 0, este tendería a menos 1 entre R1, este 1 entre R2 y este tiende a 0. Y ahora, ¿qué hacemos? Ponemos E1 en función de 1, B2 y 2 en función de 1, B2 y nos da estas ecuaciones. Es decir, B2 de T es igual a menos R1 I1 y B1 R2 por I2. Y resulta que estas ecuaciones serían las ecuaciones de un girador. Es decir, que el circuito que nos estaban dando convierte o produce, sería el equivalente de un girador, donde las resistencias serían en este caso R1, R2. Bueno, entonces lo dejamos por aquí y seguimos más adelante en otro vídeo.